Buen día chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Aprendo en Casa. Y hoy, como es lunes 13 de julio del 2020 y estamos cerca de celebrar nuestro aniversario de la patria, vamos a hablar justamente de eso. ¿Por qué celebramos el aniversario patrio? Recuerda que antes de empezar debes llamar a algún familiar para que te acompañe y puedan conversar. Alejarte de cualquier ruido para no distraerte y poner toda tu atención y concentración para comprender la clase. Las metas de hoy. Conocer algunos hechos importantes en la historia del Perú. Ordenar en una secuencia hechos importantes en la historia del Perú y explicar por qué celebramos el aniversario patrio. Observa la imagen. Vamos a ponerlo, ahí está. ¿Cómo están las calles? Aparte de estar coloridas, ¿qué tienen las casas? ¿De qué país es esa bandera? Conversa con un familiar. Eso quiere decir que no vas a responder estas preguntas en tu cuaderno, solo conversar. ¿Qué es lo que observas? ¿Por qué habrán colocado las banderas en las casas? ¿Qué estarán celebrando? ¿Cuándo se celebra el aniversario patrio? ¿Y cómo lo celebran en tu casa? ¿Por qué celebramos el aniversario del Perú? ¿Mm? Ahora vamos a observar y leer. Observa esta imagen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves? ¿Quiénes son esas familias? ¿Qué están haciendo? ¿En qué tiempo estarán? Ahora vamos a leer. En el Perú antiguo vivían los incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada. Los incas vivían de la agricultura, aprovechando muy bien la tierra y el agua. Su organización social se basaba en los ayllus, que significa familia, que estaban integrados por grupos de familias. Ya está. Ellos son los incas y justo están cosechando lo que han sembrado. Vivían en ayllus, que son familias, y fundaron una ciudad importante que se llamaba el Cusco. Seguimos leyendo. Los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo atraídos por algunas de sus riquezas como el oro y la plata. Entonces conquistaron a los incas con armas de fuego y animales como el caballo, que nunca habían sido vistos por ellos. Así el Tahuantinsuyo pasó a llamarse Virreinato del Perú, el cual dependía de España. La capital fue la ciudad de Lima. Durante la época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. Ahí está, ellos son los españoles y llegaron al mando de Francisco Pizarro. Conquistaron a los incas. Es decir, hubo guerras entre ellos y ganaron los españoles. Muchos de los incas murieron. Y tuvieron que ser sometidos, ¿no?, a la fuerza, a realizar trabajos como las minas para extraer el oro, la plata. Ahí trabajaban en los campos, en las casas, maltratados como esclavos prácticamente durante muchos, muchos años. Y por último, la tercera imagen que observamos. ¿Quién será ese señor que tiene la bandera y por qué hay tanta gente abajo? Vamos a leer. Luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que luego de mucho tiempo de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento el Perú es un país libre. Este es el día de 28 de julio de 1821, por eso hay tanta gente. Y el que tiene la bandera es el general don José de San Martín, que habían formado un ejército de varios países para luchar contra los españoles. Y los vencieron. Entonces los españoles tuvieron que irse y el Perú quedó libre de los españoles. Por eso ese momento es importante en la historia, porque ahí se proclama la independencia, ¿no? Él dice unas frases:
Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva la independencia! Ahora dialoga con un familiar. ¿Quiénes eran los pobladores del Tahuantinsuyo? ¿Quiénes los conquistaron? ¿Por qué se rebelaron y decidieron luchar? ¿Por qué celebramos la independencia del Perú? ¿Por qué crees que es importante conocer la historia de nuestro país? ¿No? Es tu turno y manos a la obra. Para tu portafolio, debes ordenar las tarjetas que se muestran escribiéndolas en el orden correcto. Si deseas, puedes agregar un dibujo. Tenemos 3 tarjetas y en cada una hay algo escrito. En el primero dice que los españoles conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, el cual pasó a llamarse Virreinato del Perú. ¿Eso qué momento? ¿Pasó primero, pasó segundo o pasó tercero? El 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú y desde ese momento el Perú es un país libre. ¿Eso en qué momento pasó? ¿Primero, segundo o tercero? Y los incas fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ellos vivían de la agricultura y se organizaban en grupos de familias que formaban los ayllus. ¿Eso qué pasó? Primero, segundo o tercero. Entonces, ordenar significa poner el orden, ¿verdad? El paso primero lo escribes primero, después el segundo y después el tercero. Y si deseas, haces un dibujo de cada uno. Y también debes enviar un audio explicando 2 cosas importantes. ¿Por qué celebramos la historia del Perú? ¿Y cómo te sientes al conocer la historia de nuestro país? Es importante que conozcamos la historia de nuestro país. ¿Por qué? ¿Cierto? Y para los que no son del Perú, también es importante conocer la historia del lugar donde vivimos, que ahora es el Perú. Así que también para ustedes va estas preguntas. ¿Por qué celebramos la historia del Perú? ¿Y cómo te sientes al conocer la historia de este país? Ya chicos, ya que pueden hacerlo, no se pongan nerviosos al momento de mandar el audio, tranquilos como si estuvieran conversando con alguien. Y espero sus audios y sus dibujos, así como el orden de la historia de nuestro país. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día. Bendiciones.